Iglesia Cristiana Alto Refugio. Un refugio de amor para ti y tu familia. El mensaje para hoy. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. El título de esta prédica es Nuestra responsabilidad como obreros del reino. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos acerca de este tema. Uno de ellos es la parábola de los talentos, que muchos conocemos y la hemos leído. Pero para refrescarnos la memoria, acompáñenme en la lectura de este texto en Mateo 25. Todos han traído su Biblia, ¿verdad? Ok. Dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos a arreglar cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oramos. Te bendigo, Señor, en esta noche y te doy gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia nos ha alcanzado. Bendecimos tu nombre, Señor, y quiero poner este tiempo, esta enseñanza en tus manos, Señor. Eres tú, Padre, el que ha puesto en mi corazón este mensaje, Señor, que lo traigo esta noche, Señor, a cada uno de mis hermanos. Padre, que esos corazones, Señor, que han llegado hasta aquí, estén abiertos a tu palabra, Señor, y que tu palabra sea sembrada en cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Toma autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, y declaro inoperante cada acción de ellos, y cada pensamiento que no es tuyo, Señor, lo llevo cautivo a la cruz del Calvario, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. La responsabilidad es un principio bíblico. Como ya leímos, el Señor
Jesús ilustró la importancia de rendir cuentas en la parábola de los talentos. Y vimos que se le dieron a los 2 siervos talentos según sus capacidades de manejarlos. 2 de ellos invirtieron bien y sabiamente y duplicaron sus recursos. El tercero, tuvo miedo y enterró el dinero. Cuando el Señor regresó, elogió la administración sabia de los 2 siervos y reprochó la del que escondió su dinero. Aunque esta parábola se refiere al manejo del dinero, el principio se aplica al uso de nuestros dones espirituales, nuestros talentos, nuestras destrezas, nuestras oportunidades, nuestros compromisos, habilidades y nuestro tiempo, conforme a las capacidades con que Dios nos ha dotado. ¿Qué quiere decir la palabra responsabilidad? Esta palabra viene del término latino responsum, que quiere decir ser capaz de responder, corresponder con otro. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, o bien una forma de responder que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones recaen sobre uno mismo. Dios deposita su confianza en cada uno de sus siervos y Él espera que seamos capaces de desarrollar, de fructificar, de compartir lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuántos de los que estamos aquí han recibido entrenamiento? ¿Cuántos han sido equipados por el Señor? ¿Y cuántos de los que estamos aquí llegamos cada miércoles a recibir instrucción de la palabra de Dios? No le estoy haciendo propaganda a EBPL, pero yo desde que llegué a los pies del Señor no he dejado de asistir a la iglesia, no he dejado de aprender, de estudiar un discipulado. Es más, cuando yo ya lo había terminado, pero cuando mi esposo llegó al Señor, lo hice otra vez y con mucho gusto. Jesús nos dio ejemplo de aquello. Dice la palabra que el Señor crecía en sabiduría e inteligencia y estaba interesado por conocer los negocios de su Padre. ¿Para qué? Para estar preparado para cuando llegase la hora de desarrollar su ministerio, hacerlo de manera excelente. Y es así como Él lo hizo. En los 3 años que llevó a cabo su fructífero ministerio, sanó enfermos, liberó cautivos, proclamó la llegada del reino, oraba, enseñaba, pasaba en constante actividad. No le importaba si le cogía la noche en esa tarea. No le importaba cuán largo y polvoriento era el camino. A él lo que le interesaba era que las almas se salvaran y cumplir con la misión que Dios Padre le había encomendado. Y para eso tuvo que subirse en una cruz y murió por usted y por mí. De otra manera no estaríamos aquí. Así que usted y yo tenemos la responsabilidad de prepararnos para ayudar y servir a los demás de manera excelente. ¿Para qué fuimos llamados? Fuimos llamados para traer bendición. Dice la palabra de Dios que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para traer y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Somos entonces portadores de su espíritu, de su luz santa. Encarguémonos de realizar la misión para la que hemos sido llamados. ¿Qué nos impide realizar la misión? ¿Por qué resistimos el llamamiento de Dios? ¿Será temor acaso? En Éxodo 3:10, la Biblia habla del llamamiento de Moisés y la tarea que el Señor le encomendó. Dios le dijo que se preparara porque lo iba a mandar a hablar con el rey de Egipto para que saque a su pueblo
de ese país. El pueblo de Israel estaba en cautiverio, estaban siendo esclavizados. Entonces Moisés contestó: ¿y quién soy yo para ir ante el rey de Egipto y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Dios le dijo más abajo en el verso 12, Moisés, yo estaré contigo en todo momento. Y para que sepas que soy yo quien te envía, voy a darte una señal. Después de que haya sacado al pueblo, todos ustedes me adorarán en este lugar. Y el mismo Dios que apareció a Moisés es el mismo Dios que vive en usted y que vive en mí. Cuando te enfocas en servir al Señor, todo es diferente en el área en el que estás sirviendo, valga la redundancia. Te sentirás motivado a realizar la tarea. Ya no habrá más excusas, ya no tememos, porque Dios ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por tanto, no hay espacio para el temor. Tal vez será la falta de fe que nos paraliza a hacer la misión. ¿Recuerdan a Pedro? Siempre impulsivo y presuntuoso. Le dice al Señor, después de que lo vio caminar sobre las aguas y confundirlo con un fantasma, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine hacia ti. Pedro salió de la barca, caminó, pero luego empezó a hundirse. Y comenzó a hundirse porque no siguió mirando a Jesús, sino que veía las gigantescas olas que se levantaban a su alrededor. Luego su fe fue fluctuando cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Lo mismo nos sucede a nosotros cuando nos concentramos en las dificultades de nuestra vida, en las olas gigantescas de las circunstancias difíciles y no buscamos la ayuda del Señor. Jesús nos llama a salir de las cosas temporales y de los sentidos naturales para que andemos con Él. Nos insta a abandonar nuestras esperanzas terrenales y todas nuestras seguridades humanas, que son respectivamente los puntales y los recursos sobre los que descansa nuestro corazón. Pero su voz puede oírse mucho más fuertemente que el estruendo de las olas y los rugidos de la tempestad. Y esa voz nos dice, ven, confía en mí. ¿Nos haremos sordos a esa voz o le obedeceremos, hermanos? Volviendo a Pedro, no cree que Pedro se convirtió un día y al día siguiente predicó a multitudes. No, tanto él como cada uno de nosotros pasó un proceso. Y es más, cuenta la Biblia que Pedro fue cobarde. Lo negó al Señor 3 veces. Pero cuando Pedro tuvo la valentía y el compromiso de publicar los milagros del Señor, miles se añadieron a la familia del reino. ¿Y sabe por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo. Sobre este tema va a hablar el pastor la siguiente semana, sobre la llenura del Espíritu Santo. Y usted y yo podemos ser llenos cada día, podemos ser llenos hoy en nuestra casa. Todo lo que tenemos que hacer es buscar al Señor, buscar comunión con Él, orar y leer su palabra. Entonces, recuerde también que hay una cita en 1 Timoteo que dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Será acaso una actitud de mediocridad la que nos impide hacer la misión? La mediocridad es el conformismo que tienen las personas. Es un estado mental de las personas cuando está satisfecha con poco o con nada y no tiende a seguir luchando por lo que quiere
o lo que le corresponde. Es que por naturaleza tendemos a ser mediocres. Todo lo hacemos a medias y desgraciadamente como cristianos no estamos ajenos a este problema que gobierna y que reina en nuestro país. Como resultado de esta actitud de mediocridad nos volvemos negligentes. La palabra negligente quiere decir descuido, omisión, falta de aplicación. La Biblia nos relata algunos ejemplos de personas que fueron negligentes. Por ejemplo, en Josué 18:3 nos dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, al Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Dice la palabra de Dios que ahí estaba el pueblo de Israel congregado. Y dice Josué: ¿hasta cuándo seréis mediocres? ¿Por qué no hacen lo que Dios les ha encomendado hacer? Y no piensen que a mí no me ha hablado esta palabra. Tengo algo que empecé y no lo he terminado. Pero el Señor me está mandando a hacerlo. Debemos romper con esta atadura de mediocridad, de pereza, de negligencia. Debemos vencer el temor si queremos alcanzar bendición. Debemos esforzarnos por lograrlo. Siempre en el cristiano debe existir un espíritu de superación, un deseo de hacer bien las cosas porque lo hacemos para Dios y solo a Él queremos agradarlo. Para confrontar la mediocridad debemos empezar por cambiar con nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos según lo que dejamos entrar en nuestra mente. Es decir, que nos convertimos en lo que pensamos. La Biblia lo dice en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Repito. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Sabe, hace algunas semanas, unas hermanas de aquí, de esta congregación, y yo nos fuimos a una conferencia en una iglesia, una conferencia para mujeres. Y habían 3 hermanas ahí. Nosotros fuimos en la tarde y la conferencia era desde la mañana. Nosotros llegamos al horario de la tarde. Ahí participaron 3 hermanas de la misma congregación. No llamaron a nadie extranjero. Eran de ahí mismo. Muy sencillas las hermanas en su actuación, en su vestir, ¿verdad? Y nos llamó mucho la atención y creo que coincidimos con las otras hermanas con las que yo fui. De las 3 había una hermana de raza de color. Y ella, cuando estuvo exponiendo su tema, comentaba que alguna vez alguien le dijo: tú solo vas a servir para ser cocinera. A lo que ella dijo: no, yo no voy a cocinar, yo no voy a tener ese tipo de vida. Vas a ver que yo voy a estudiar y voy a tener 5 títulos. Y ella comentó que hasta ese momento llevaba 3 títulos. Esta es una actitud digna de imitar, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado o leído esta fábula, pero se trata de 2 orugas que iban charlando por el camino sobre situaciones filosóficas, acerca de quién tenía la felicidad, la mayor felicidad. Una de ellas respondió que estaba muy alegre porque hasta ese tiempo nadie la había devorado. La otra dijo algo como: tan solo espero alcanzar esa bella rosa que veo a lo lejos. En efecto, la primera oruga observó y notó que había una rosa muy hermosa y exclamó: ¡wow! ¿Sabes? Hay muchas rosas tan lindas que deberíamos llegar hasta allá para alejarnos de los peligros de la vida y de las preocupaciones. ¿No lo crees? La otra dijo que le parecía bien. Casi de inmediato treparon
las dos, pero se encontraron con un gran problema. Se encontraron que en las rosas había espinas. La primera oruga se tranquilizó y pensó, mejor dicho, sin pensarlo, se metió en un gran capullo, esperando que llegue el momento preciso de poder llegar hasta allí. La otra siguió intentándolo, pero desgraciadamente seguía yendo por el mismo camino. Pasó el tiempo y la primera oruga se transformó en una mariposa hermosa, vestida de lindos colores. La oruga testaruda la observaba impresionada. La primera voló y alcanzó lo más alto de la flor. Y al llegar ahí se dio cuenta que habían más flores que visitar y que no le importaba el vivir o el morir. Solo le importaba llegar y alcanzar la meta. Un mes después regresó la mariposa y vio que su compañera seguía en la misma actitud. Trataba de subir de igual manera. La mariposa le comentó que podía hacer lo mismo que ella, a lo cual ésta replicó: es mi vida y seguiré por este mismo camino y trataré de alcanzarlo sin necesidad de cambiarlo para lograr la meta. Semanas después, ¿qué cree que le pasó? La oruga se murió, se cansó, por tanto se murió. A veces no queremos ser transformados por la palabra de Dios. No queremos entrar en el proceso de Dios por no dejar la comodidad que aparentemente tenemos. Toda transformación requiere esfuerzo. Debemos estar dispuestos a pagar el precio que demanda nuestra meta. De otra manera no alcanzaremos nuestros sueños ni nuestra visión, porque no hemos dado todo de nosotros mismos. No nos hemos empeñado en que nuestra entrega al Señor sea de una total y genuina entrega, llena de frutos, de muchos frutos. Debemos superar la mediocridad viviendo de manera diferente, gobernados por el Señor, creyéndole a Él y no a nosotros mismos ni al mundo. ¿Qué necesitamos para imitar a Jesús? ¿Qué se necesita para vivir de una manera diferente? Necesitamos 4 cosas específicas: visión, determinación, prioridades y responsabilidad. Repito: visión, determinación, prioridades y responsabilidad. Visión es la capacidad de ver por encima y más allá de la mayoría. Tomemos como ejemplo el águila, que tiene 8 veces más células visuales que el ojo humano. El águila puede volar a una altura de 183 metros y puede ver un objeto del tamaño de 10 centavos moverse entre la hierba de una altura de 15 centímetros de alto. Increíble, ¿no? ¿Qué es determinación? Es la fuerza de ánimos y de carácter, la disciplina de ser fuerte, firme y diligente, sin importar las desventajas o las exigencias. Las prioridades tienen que ver con escoger primero lo que es primero, hacer lo esencial en orden de importancia. Y finalmente, la responsabilidad se relaciona con responder, como dijimos al comienzo. Estar en contacto directo con algunos individuos en vez de vivir aislados. El ser humano fue creado para vivir en comunidad y para servir a los demás. Siempre hemos escuchado en las prédicas que cuando dice el pastor: no hay llanero solitario en el reino de Dios. Tú no puedes hacerlo nada solo. Tú lo puedes hacer todo con el Señor, pero también necesitas de los demás.
Así que los quiero invitar. Y no crean que para mí ha sido fácil. Es un reto, es un desafío cada vez. Y creo que para los demás, excepto el pastor que está acostumbrado a venir y predicar, pero para los demás que subimos acá es un desafío, es un reto, ¿verdad? Decimos y estamos pensando, o al menos en mi caso, no, yo no lo voy a poder hacer, yo me voy a equivocar, se van a aburrir los hermanos, se van a quedar dormidos, yo no quiero. Pero luego el Señor está tratando con uno, ¿verdad? Y dice, tienes que ir. Así que los invito a orar y le pidamos al Señor nos muestre el camino correcto, el camino para abandonar el temor, para abandonar el miedo, para abandonar esa actitud de mediocres, ¿verdad? Y digámosle que nos sujetamos a su proceso y que su voluntad sea en nuestras vidas. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, porque eres el Dios Todopoderoso. Padre, tienes tanta paciencia con cada uno de nosotros. Cada uno tiene un proceso, Señor. Cada uno es diferente al otro. Uno camina más despacio, otro va más adelante, Señor. Padre, pero todos queremos, Señor, agradarte y hacer tu voluntad. Oramos para que tú nos ayudes, Señor, a liberar toda carga negativa, Señor, toda forma de pensar errónea, Dios, todo paradigma. En el nombre de Jesús, echado fuera de nuestras mentes, porque hemos visto, Señor, que podemos, Señor, que tomamos la decisión y lo podemos hacer. Podemos caminar contigo, Señor, como muchos otros caminaron, Señor. Podemos continuar nuestra carrera, Señor, y poder presentarnos un día ante ti. Y que tú no te avergüences de nosotros, Señor, porque hemos sido obreros aprobados, Señor. Bendice nuestro caminar, bendice nuestras actividades, Señor. Bendice nuestras vidas. Padre, tomamos en esta noche un compromiso contigo, el de servirte, Señor. Tú lo has mandado, Señor, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Que en nuestro corazón haya ese querer como el hacer por tu buena voluntad y se produzca en cada uno de nosotros ese sentir, Señor, de misericordia, de solidaridad, Señor, de velar por el hermano, por el prójimo, Señor, sea este vecino, compañero de trabajo, Señor, de escuela, de colegio, qué sé yo. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, a que tus buenas nuevas sean extendidas, Señor, a cada parte de este mundo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque nos has tomado de la mano, Señor. Nos has llamado, así como llamaste a Moisés, así como llamaste a cada uno de los primeros cristianos, Señor. Nos has llamado también a nosotros. Esta noche, Señor, tomamos tu mano y aceptamos, Señor, el reto, Dios, aceptamos el desafío, Dios, y dejamos fuera toda incredulidad, dejamos fuera todo temor, dejamos fuera toda falta de fe, Señor. Y te pedimos perdón por ello también, en el nombre de Jesús. Declaramos que tu reino, Señor, es inconmovible, es para siempre, Señor. Y que cada uno de nosotros somos participantes, Señor. Somos activos en Él, Señor. En el nombre de Jesús, echamos fuera toda parálisis espiritual, toda negligencia, toda cosa, Señor, que nos impide extender, Señor, tu evangelio. Que nuestro tiempo, Señor, no sea más de excusa.
Que nuestros trabajos, Señor, no sean más excusas. Que le demos a ti, Señor, el primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Cristiana Alto Refugio.